Si estás en la búsqueda de esa laptop ideal, que te dure muchos años y donde puedas usar todo tipo de programas, entonces este video es para ti. Comenzamos haciendo un rápido desempaquetado, abriendo la caja en la que llegó. Esta laptop se compró en Amazon Alemania a un precio de 677 euros. Se trata de la Huawei MateBook D14, versión 2021, cuya diferencia principal con su antecesor, la 2020, es el procesador i5 de 10ª generación. Viene también con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Dejo el enlace en la descripción. Su cargador pequeño cabe en tu bolsillo y posee una potencia de 65 watts, la que nos permitirá cargar el equipo hasta el 50% en solo 30 minutos. Su cable USB tipo C de 2 metros nos dará una buena distancia del tomacorriente. Echemos un vistazo rápido. En la parte delantera se encuentran los micrófonos. Giramos hacia la izquierda y vemos la entrada para audífonos jack 3.5 y USB 2.0. Parte trasera libre sin puertos. Y en el lado derecho USB tipo C, USB 3.0 y HDMI 2.0 para conectar una segunda pantalla. En la parte de abajo observamos la rejilla de ventilación y las certificaciones del Windows y la tarjeta gráfica, que es ideal para correr la mayoría de juegos y videos en alta resolución. El peso de este equipo es de 1,38 kilogramos y se siente muy ligero y fácil de transportar. Este Ultrabook posee una batería de 56 Wh que equivale a unas 8 horas de autonomía en uso continuo. Cuando la conectamos a la corriente, una luz blanca parpadeante significará que está cargando y dejará de hacerlo cuando llegue al 100%. Al encender el equipo por primera vez, debemos configurar el sistema operativo. Para ello, elegimos nuestro idioma, red Wi-Fi, correo de Microsoft, así como nuestra huella digital si deseamos tener un acceso más rápido. También es posible activar el asistente virtual Cortana. Yo prefiero no hacerlo. Luego de ello, la laptop se reiniciará en un par de ocasiones. Para finalmente tenerla lista para usar. Esta laptop es capaz de abrirse hasta un ángulo de 180 grados. Como pueden apreciar, es bastante delgada, con tan solo 1,6 centímetros de grosor. Tiene una certificación contra la luz azul que evita el cansancio en los ojos, en modo descanso visual. La MateBook D14 cuenta con una pantalla IPS Full HD, en la cual se pueden ver los colores vivos, sobre todo en interiores. Probemos ahora el brillo y el volumen al 100% de su capacidad.
Continuamos ahora revisando su peculiar cámara web. Esta está escondida debajo de una tecla, la cual podemos usar en videollamadas y realizando algunas fotos simples. Probémosla junto con el micrófono. Uno, dos, tres, probando. Hola, 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 sí, hola. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Hola, 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 sí, hola. Hola, hola, hola. Les recomiendo configurar su huella digital, que podría ser más de un dedo por usuario, para así no tener que teclear nuestra contraseña cada vez que querramos acceder al computador. Como vemos, el reinicio de la máquina es muy rápido. Solo le toma unos 15 segundos en apagarse y volverse a prender. Su teclado es retroiluminado y tiene hasta 3 niveles de intensidad. Se siente cómodo y espacioso, igual que su touchpad. Nada que reclamar. Con respecto a los programas de oficina, nos encontramos con el paquete Office de prueba. También tenemos la versión online, compatible con celulares y tablets. Ejecutamos sin inconvenientes el Word, Excel y PowerPoint. El programa PC Manager nos permite tener una gestión completa de nuestro ordenador. Con la tecnología Huawei Share podemos conectarnos mediante NFC si tenemos un celular de la misma marca. Su tarjeta de video y de Wi-Fi nos permiten tener una aceptable experiencia en juegos online, sin desgastar demasiada la batería. Gracias a su buena gráfica, podemos correr los últimos juegos en alta resolución, como por ejemplo Genshin Impact, Fortnite, Minecraft, entre otros. Bien, antes de pasar a las conclusiones, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. No se olviden por favor de suscribirse, ya que nos falta muy poco para llegar a esos primeros 1000 suscriptores. Después de un mes de uso, la laptop Huawei MateBook D14 me ha gustado bastante. Está bien fabricada y tiene un buen tamaño para llevarlo cómodamente en la mochila o el bolso. Tiene cosas especiales como la cámara retráctil y el Huawei Share, pero sobre todo una excelente duración de batería. En mi opinión, es una laptop ideal para todo tipo de usuario. Puede ser un perfecto obsequio para el Día de la Madre, del Padre, cumpleaños u otra ocasión especial.
Muchas gracias y hasta pronto.